Paz, bendiciones, mis amados y amadas en el Señor. Quienes habla Elvis de Jesús de León, le dice gracias por estar con nosotros. Agradezco a Dios una vez más por la pastora Ana María de Guzmán, la cual ha sido de gran bendición para este servidor y para nuestro ministerio. También bendecir a cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia Poder y Reino de Dios, que están ahí pendiente y que yo sé que hoy han de ser ministrados por la palabra que Dios va a enviar. Así es que bendecimos a cada persona ya en Suiza que puede disfrutar de esta transmisión, que yo sé que va a ser fuertemente bendecido. Y bendecimos a todos aquellos que en lo adelante el Señor ha de ministrar sus vidas. Hemos estado hablando en la primera parte, esta es la segunda parte de la serie de conferencia del tema niveles de honra. Y hemos estado hablando acerca del primer nivel de honra, que es honrando la autoridad del Todopoderoso. Honrando la autoridad del Todopoderoso. Recuerde que nosotros leímos Levítico capítulo 23, versículo 10. Y Proverbios capítulo 3 versículo 9. Vamos a tenerlo una vez más, así es que usted acompáñeme a Levítico capítulo 23 versículo 10 y versículo 11. Le animo a que lleven sus libretas, su cuaderno, para que puedan anotar, porque muchas veces si dejamos las informaciones, lo que Dios trae a la mente, es posible que se nos olvide, pero si lo tenemos en una libreta, en una mascota, en un cuaderno, luego podemos repasar esos apuntes y ser de gran bendición para nuestras vidas. Así es que Levítico capítulo 23 versículo 10 y 11 dice: habla a los hijos de Israel y diles. Y en la semana pasada yo decía que Dios en aquel tiempo dice, habla a los hijos de Israel. Ahora en este momento Dios dice, habla a la iglesia, Poder y Reino de Dios y diles: cuando hayáis entrado en la tierra, es decir, si usted sabe que está disfrutando de la tierra prometida, de la promesa que Dios le ha entregado, esta palabra es para usted. Escuche bien: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla que es un manojo, por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Mecerá, o él mecerá la gavilla en presencia de Jehová, para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes. Número 1, honra a Jehová con tus bienes. Número 2, y con las primicias de todos tus frutos. Una cosa es honrar a Dios con los bienes y otra cosa es honrarlo con las primicias de todos tus proyectos, tus frutos. Y serán resultado de honrar a Dios con tus bienes y con las primicias. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Es decir, en tus graneros no habrá escasez. Número 2, y tus lagares rebosarán de mosto. Tus lagares rebosarán de mosto. Si usted se da cuenta, estamos hablando y estamos fundamentando esta conferencia en verso textos bíblicos. Es decir, nuestra base es totalmente bíblica. Totalmente bíblica. Mire, si usted quiere ver y poder armonizar esta segunda parte, les recomiendo ver la primera parte, porque si nos ponemos a hacer remembranza, vamos a extender mucho esta conferencia. Así es que, repito, hoy es la continuación de la serie de conferencias Niveles de Honra, y estamos hablando del primer nivel de honra, que es honrando al Todopoderoso. Honrando al Todopoderoso, y ya hemos leído los versículos que hablan acerca de cómo honrar al Todopoderoso. En este caso, vamos a hacer, en este punto, vamos a hacer referencia, vamos a puntualizar en lo que es la palabra primicia. Lo que tiene que ver cuando Dios dice, hónralo con tus primicias, honrarlo con las primicias. Y la palabra primicia viene del hebreo bikurim.
La palabra primicia viene del hebreo bikurim, de una palabra hebrea que significa bikurim. Bikurim tiene varios significados poderosos. 3, para ser más específico. 3 significados sumamente poderosos. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Ponga aquí todo su corazón. Estoy hablando específicamente con la iglesia Poder y Reino de Dios en Suiza, pero a la vez el Señor está ministrando a otras personas a través de esta enseñanza. Y el Señor está hablando acerca de una de las condiciones para que tus graneros sean llenos y que tu canasta rebose de mosto, rebose de gozo, rebose de alegría. Y una de esas condiciones es honrarlo con las primicias, honrarlo con las primicias, con los primeros frutos, con lo primero de tus proyectos. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué es primicia? Y hemos visto que la palabra primicia en hebreo es la palabra bikurim. La palabra bikurim. La palabra bikurim, repito, tiene 3 significados sumamente poderosos. La palabra bikurim tiene 3 significados sumamente poderosos. Número 1, primicia tiene que ver con primeros frutos. Primicia tiene que ver con primeros frutos. Es decir, cuando el agricultor, para mencionar un término, el agricultor cosechaba el producto de su tierra, lo primero tenía que ser para el Señor. Lo primero o el primer fruto tenía que ser para el Señor. Más adelante vamos a ver cómo se efectuaba esta ceremonia. Número 2, es decir, la palabra bikurim significa, número 2, una representación de lo que viene. Una representación de lo que viene. Ponga acá su corazón. Bikurim significa una representación de lo que viene. Es decir, cada vez que una persona tenía el privilegio de llevar su primicia delante del Señor, de llevar los primeros frutos de sus cosechas, ellos sabían que había una palabra profética, que había una promesa de Dios, una promesa bíblica, que si ellos honraban a Dios con los primeros frutos, sus graneros iban a rebosar, que sus canastas iban a ser llena de gozo. Escuche, entonces cada vez que ellos tenían el privilegio de ir al templo a llevar esas primicias, ellos no lo hacían con tristeza, ellos lo hacían con gozo, no por lo que venía, no por la recompensa, sino porque estaban obedeciendo la palabra de Dios, porque estaban obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, repito, bikurim número 1 significa primeros frutos, pero también bikurim significa una representación de lo que viene. Es decir, repito, cuando ese agricultor, cuando ese padre iba al templo con la primicia, él sabía que él estaba llevando al templo, como dice la Biblia donde leímos en Levítico 23 versículo 10, él sabía que él estaba llevando al templo la representación de la poderosa cosecha que venía, la representación de lo que Dios iba a traer para su vida. Escuche bien, la representación de lo que Dios iba a traer para su vida. Por eso es que el mandamiento dice claramente en Proverbios capítulo 3 versículo 9, honra al Señor con tus primicias. Entonces, él sabía que lo que él estaba llevando, es decir, esa honra de primicia, representaba o estaba señalando la abundancia que venía para su canasta y la abundancia que venía para sus graneros. Entonces, ponga aquí todo su corazón. Ponga aquí todo su corazón en lo que le voy a decir a continuación. Escuche, la salvación es por los méritos de Cristo. Nosotros somos salvos por los méritos de Cristo. Pero la bendición viene por la obediencia. Yo voy a repetir eso. La salvación es por los méritos de Cristo. Pero la salvación es por la obediencia.
Si no, vaya, le invito a ir al libro de Deuteronomio capítulo 27 y versículo 28, donde Dios habla acerca de las maldiciones y de las bendiciones. Y el Señor dice, pongo delante de ti las maldiciones y las bendiciones. Si tú obedeces a mi palabra, si tú escuchas mi voz, aleluya, y obedeces mis palabras, sobre ti van a venir, ¿qué? Las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Pero si tú no obedeces, lamentablemente, lastimosamente, no espere bendición. No espere bendición. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que hay personas que me están escuchando, que hay personas que me están viendo en esta hora, que ellos pretenden tener un futuro bendecido con un presente maldecido. Yo lo voy a repetir. Ellos pretenden tener un futuro bendecido con un presente maldecido. Es decir, en el presente estás, aleluya, en el presente está desobedeciendo los mandamientos de Dios. En el presente está desobedeciendo, quebrantando los mandamientos, los principios bíblicos. Entonces no pretenda tener un futuro bendecido. Alguien decía o alguien dijo en una ocasión que el secreto de tu futuro está escondido en tu agenda diaria. El secreto de tu futuro está escondido en tu agenda diaria. Es decir, muchas veces no tiene que venir un profeta a decirte lo que viene para tu vida. Mira en el presente lo que tú estás haciendo con los principios bíblicos. Mira en el presente si lo estás obedeciendo o lo estás quebrantando. Si lo estás observando, si lo estás guardando, o si lamentablemente te está divorciando de ellos. Escuche bien, de hecho, aleluya, de hecho, la palabra mandamiento, que es la palabra misbat en hebreo, la palabra misbot, mandamientos, misbot. Escuche bien, la palabra misbot significa atar partes o unir partes. Pero también significa conectarte. Es decir, que cuando usted obedece los mandamientos de Dios, usted se conecta. Usted tiene acceso ¿a qué? A las bendiciones del Eterno. Usted se conecta con la bendición que implica la obediencia de ese mandamiento. Pero cuando usted lo desobedece, lamentablemente, usted se conecta a la maldición que implica la desobediencia de ese mandamiento. Por eso es que hay personas acá hoy que tienen que entender esto. No basta simplemente con una buena intención. ¿Por qué hoy en día la mayoría de cristianos vivimos vidas críticas, tanto en cuanto al aspecto físico, en lo material, en lo financiero? ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo los principios bíblicos. Porque no estamos obedeciendo la palabra del Señor. Porque estamos quebrantando los mandamientos de Dios. Porque no estamos honrando a Dios. Escuche, en una ocasión entra un pastor a la oficina de un contador judío. Y él le pregunta: contador judío, tú tienes tantos clientes cristianos como judíos. Y le dice: ¿cuáles son más ricos, tus clientes cristianos o tus clientes judíos? El contador judío lo mira y le dice: por cada 10 clientes que tengo, 9 judíos son más ricos y 1 es cristiano. 9 de 10 judíos es más rico y 1 es cristiano. Eso alarmó al pastor y le dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Dónde radica la diferencia? Entonces el pastor le pregunta: ¿dónde está la diferencia? ¿Y sabe qué? El contador judío tomó una Biblia que tenía en mano, tenía en su escritorio, y le dice: ¿sabe dónde radica la diferencia? Que ustedes, los cristianos, constantemente están diciendo que la primera parte de la Biblia, llamada Tanakh o Antiguo Testamento, fue anulada por Yeshua, fue abolida por Yeshua.
Y dicen que para ustedes es simplemente la segunda parte, es decir, el Brit Hadashat o el Nuevo Testamento. Y los principios financieros para tú ser bendecido en el área económica, en el área financiera, no están en la segunda parte, están en la primera parte de este libro. Y como ustedes no la obedecen, como ustedes constantemente quebrantan esos principios bíblicos, entonces por eso las bendiciones financieras no le alcanzan, no le llegan. Por eso ustedes viven en miseria. Por eso, ¿por qué? Porque desobedecen los mandamientos de Dios. Porque no obedecen y Dios no premia la desobediencia. Dios recompensa a los obedientes, pero Dios no premia la desobediencia. Entonces, como consecuencia, como los judíos sí guardan la primera parte, es decir, el Antiguo Testamento, ellos son bendecidos porque a ellos les persigue la bendición que están en esta primera parte del libro. Y como ustedes no la obedecen, entonces, ¿qué le va a venir a ustedes? ¿Bendición? No, Dios no premia la obediencia. Entonces, voy a repetir esto. La salvación es por los méritos de Cristo, pero las bendiciones vienen por la obediencia que usted aplique a los mandamientos de Dios. Acá quiero decir lo siguiente: la parte que usted obedezca de la palabra, en esa parte usted va a ser bendecido. Pero la parte que usted desobedezca de la palabra, no espere ser bendecido. Por eso es que hay gente que son bendecidos en una área, pero lamentablemente no son prósperos ni bendecidos en otra área. Y usted sabe bien que no le estoy hablando simplemente de finanza. Le estoy hablando de diferentes áreas en su vida. Hay personas que son desobedientes con sus padres biológicos. Entonces esperan que Dios le dé larga vida y que Dios le dé una vida abundante, una vida bendecida. Pero son desobedientes con su padre. Entonces, ¿cómo usted le va a pedir a Dios que le dé una larga vida y una vida llena de bendiciones si usted es un desobediente con su padre? ¿Cómo usted le va a pedir a Dios que lo bendiga financieramente cuando usted le cuesta honrar a Dios con sus primicias, con su diezmo, con sus ofrendas, etcétera? ¿Se da cuenta? ¿Cómo? O sea, usted podrá orar, y cuando usted siembra oración, cuando usted siembra ayuno, cuando usted ora, cuando usted ayuna, usted va a cosechar los resultados de sus ayunos y de sus oraciones. Pero cuando usted en el presente lo que está sembrando es mezquindad, lo que está sembrando es tacañería, lo que está sembrando es mediocridad, no espere que Dios le bendiga. Cuando usted está desobedeciendo los principios financieros del diezmo, de la ofrenda, de la primicia, etcétera, no espere que Dios le bendiga. Entonces, lo voy a repetir. Hay personas que están siendo bendecidas en las áreas que ellos están obedeciendo la palabra de Dios. Pero en otras áreas están siendo maldecidos. ¿Por qué? Porque la parte que usted obedezca de la palabra, en esa parte, en esa área, usted va a ser bendecido. Pero la parte que usted desobedezca de la palabra, no espere ser bendecido. Por eso Dios, repito, Dios le dice al pueblo: pongo delante de ti todas estas bendiciones. Todas estas bendiciones, no una, varias bendiciones. Y si tú obedeces, le dice el Señor, los mandamientos que tienen que ver con esa bendición, va a ser bendecido. Pero si desobedece, no esperes ser bendecido. No esperes ser bendecido. Aleluya. Y el Señor te está hablando en esta hora. Iglesia, poder y reino de Dios. Dios te está hablando en este momento. La parte que tú obedeces de la palabra, en esa área tú vas a ser bendecido. Pero la parte que tú estés quebrantando, que estés haciendo caso omiso, que no estés obedeciendo, no esperes ser bendecido por Dios. Porque Dios no premia la desobediencia. Dios recompensa a los obedientes. Aleluya. Entonces, conéctate. No con la maldición, sino con la bendición. Y la bendición se activa cuando usted obedece los principios bíblicos. Aleluya. Aleluya. El Señor está ministrando tu vida en esta hora. Dios está ministrando tu vida en esta hora. Entonces, continuamos con primicias. Continuamos con honrar a Dios, al Todopoderoso. Y hemos dicho, número 1, que la palabra primicias, en hebreo bikurim,
Bikurim, tiene que ver, número 1, con primeros frutos. Número 2, tiene que ver con una representación de lo que viene. Con una representación de lo que viene. O sea, que cuando ellos traían su primicia, la honra al templo, la honra delante del sacerdocio, ellos decían, ellos sabían que estaban garantizando ¿qué? Su cosecha. Ellos sabían, ellos estaban trayendo su primicia y decían, esto es la representación de lo que viene. Esto es la representación de lo poderoso que Dios va a hacer sobre mi vida, de lo que Dios trae sobre mi familia, de lo que Dios trae sobre mis hijos. Pero yo tengo que traer la primicia, la representación, para que, como dice el apóstol Pablo, aleluya, como dice el apóstol Pablo, si las primicias son apartadas, ¿para quién? Para el Eterno. El resto de la cosecha va a ser apartado. Es decir, cuando tú separas, cuando tú no haces negociación, no haces concesiones con lo que le corresponde a Dios, el resto de tu cosecha, el resto del resto de tus beneficios va a ser apartado, va a ser consagrado. ¿Por qué? Porque Dios le pone un cerco. Dios establece un cerco y nada ni nadie puede tocar a aquellos a lo cual Dios ha puesto un cerco en su alrededor. Número 3, la palabra Bikurim significa confiar que hay una promesa que no se ha cumplido, pero se cumplirá. Escuche bien, Bikurim, primicia, número 3, significa confiar que hay una promesa que no se ha cumplido, pero se cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si Él dice, hónrame con tus primicias, hónrame con tus frutos, aleluya, hónrame, y yo voy a llenar tus graneros, voy a rebosar tu canasta, va a haber abundancia en tu casa. No importa la situación que estés viviendo en el momento. Si usted honra al Señor, si usted se mantiene honrando a Dios, no importa la circunstancia. Probablemente ahora mismo usted dice, predicador, pero yo estoy honrando a Dios, yo lo honro. Y mi situación en el presente es crítica, es caótica. Dios es serio y Dios cumple su palabra. Dios no falta su palabra. Si Dios dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios dijo que tus canastas serán llenas, tus canastas serán llenas. Si Dios dijo que tus graneros van a rebosar, tus graneros van a rebosar. Aleluya. Tan solamente espera el tiempo del Señor. Bikurim es confiar de que hay una promesa que no se ha cumplido, pero que se va a cumplir sobre tu vida. Muchas veces las mujeres saben más que nosotros de esto. Cuando usted va a un centro comercial a buscar un producto, miramos la fecha de vencimiento. Miramos la fecha de vencimiento. Y si el producto está vencido, ¿qué usted hace? Usted no lo compra. Usted no se lo lleva porque está vencido. Ya expiró. Ya expiró, está vencido. ¿Sabes qué? La promesa que Dios te ha hecho, la promesa que Dios te ha dado, no tienen fecha de caducidad. No tiene fecha de caducimiento. No tiene fecha de vencimiento. A menos que usted tuerce esa promesa. A menos que usted con su desobediencia, con su comportamiento, con su indiferencia, usted haga que esas promesas se tuercen en su vida. Pero si usted se mantiene obedeciendo los principios bíblicos, si usted se mantiene obedeciendo la palabra del Señor, las promesas que Dios te ha dado no tiene fecha de vencimiento. Es decir, prepárate para ver la palabra, la promesa de Dios cumplirse en tu vida. Porque Dios es fiel. La Biblia dice en el libro de Números, dice claramente que Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para cambiar de opinión. O sea, cuando Dios te da una palabra, Dios todo lo que dice lo hace. Y todo lo que habla lo ejecuta. Dios no dice nada. Dios no te promete nada que no esté dispuesto a cumplirlo sobre tu vida. Todo lo que Dios te promete, tenlo por seguro que Dios lo va a cumplir sobre tu vida. Dios lo va a cumplir sobre tu vida. En esta parte entramos a una interrogante muy poderosa, a una pregunta muy interesante. ¿Cómo era la ceremonia de Bikurim? ¿Cómo era la ceremonia de los primeros frutos? ¿Cómo se desarrollaba esta ceremonia? Escuche bien. La celebración
de los primeros frutos, la celebración de honrar a Dios con nuestra primicia, se desarrollaba de la siguiente manera. Vamos a ver algunos de los pasos, no todos, pero algunos. Número 1, cuando el propietario de un terreno, el dueño de un terreno, se daba cuenta que el primer fruto comenzaba a madurar en su campo o huerto, le ataba un hilo rojo, un hilo de color rojo, al primer fruto. Atienda, ¿a qué? Al primer fruto que maduraba. Pero no solamente al primero, porque podían madurar varios frutos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué él hacía? De esos primeros frutos que maduraban, él le colocaba un hilo rojo, no solo al primero, sino al mejor de esos primeros. Al mejor, ¿por qué? Porque lo mejor no es para ti, lo mejor es para Dios. Por eso es que tu mejor alabanza debe entregárselo ahora. Tu mejor adoración debe entregársela ahora. Lo mejor de tu vida debe entregársela al Señor ahora. Entonces, escuche bien, escuche bien. Le ataba un hilo rojo a ese primer fruto, y ese primer fruto quedaba señalado como un bicurín, es decir, como la primicia. Esa era la representación de la poderosa cosecha que venía. ¿Por qué? Porque cuando él apartaba, por eso repito, Pablo dice que si las primicias son apartadas, ¿por qué? Porque el agricultor, el propietario del terreno, apartaba con ese hilo rojo, apartaba ese fruto, lo separaba y decía: este fruto es la primicia, es el mejor de los frutos, y es lo que yo voy a llevar al templo, es lo que voy a llevar delante del sacerdote. Aleluya, esto es para el Señor. Atienda acá, por favor, atienda acá esto. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. El labrador sabía que la abundancia o escasez, la abundancia o la escasez de la cosecha va a depender de a quién él le estaba dando lo primero. Yo voy a repetir eso. El labrador sabía que la abundancia o la escasez de su cosecha va a depender de a quién él le estaba dando lo primero. Es decir, si yo llevo las primicias a la casa de Dios, mi cosecha está garantizada. Él sabía eso. Si yo llevo mis primicias a la casa de Dios, mi cosecha está garantizada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Proverbios 3:9, honrame con tus primicias y tus graneros rebosarán. Habrá abundancia en tu casa, habrá abundancia en tu vida. Aleluya. Entonces él sabía eso. Él sabía que la abundancia o escasez de su cosecha dependía de a quién él le entregaba lo primero. Por eso es, escuche bien, que él sabía que el primer fruto, el mejor fruto, no iba a su casa. El mejor fruto no iba a su bolsillo. El mejor fruto era dedicado, ofrendado, apartado para el Dios Todopoderoso. La pregunta es la siguiente: ¿a quién le está dando lo primero? ¿A quién le está dando lo mejor? Iglesia, poder y reino de Dios, ¿a quién le está dando lo primero? ¿A quién le está dando lo mejor? ¿Está llevando lo mejor a tu casa? ¿Está llevando lo mejor o lo está entrando en tu bolsillo, en tu cartera? ¿O lo está dedicando al Señor? ¿O está diciendo: lo primero de mi fruto, de este proyecto, lo primero de este negocio que estoy haciendo es para el Señor, es para el Eterno? ¿Por qué? Porque la abundancia o la escasez va a depender de a quién yo le estoy dando lo primero. Lo primero no es para mi casa, decía el dueño del terreno. Lo primero no es para mi bolsillo. Lo primero es para el Eterno. Lo primero es para el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque de ahí depende que Él le ponga un cerco a mi cosecha. Y aquí sí le voy a dar ahora la cita del apóstol Pablo. Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16. Si las primicias son apartadas, ¿cómo son apartadas? Con el hilo que le ponía ¿quién? El dueño del terreno. El hilo que le colocaba al primer fruto y el mejor fruto que maduraba en su terreno.
Entonces Pablo dice, si esa primicia, si ese primer fruto era apartado, todo el resto de la cosecha, todo el resto de la producción era apartado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios le ponía un cerco. Dios guardaba de esa cosecha. Dios guardaba de esa producción. Entonces escucha bien en esta hora. Escucha bien en esta hora. Lo mismo pasa contigo. Cuando tú separas, cuando tú identificas lo que es para el Señor, cuando tú identificas lo que es para Dios, el Señor te dice, yo mismo voy a reprender al devorador. El Señor te dice, yo pongo un cerco sobre tu vida. Pongo un cerco sobre tu familia. Pongo un cerco sobre tus hijos. Pongo un cerco sobre tu finanza, pongo un cerco sobre tu salud y nada puede, aleluya, tocarte, nada puede tocar lo tuyo. ¿Por qué? Porque está apartado, está consagrado, está consagrado. La pregunta es la siguiente: ¿a quién o dónde está llevando lo primero, tu bicurín, tu primicia? ¿A quién se le está dando? ¿Dónde le está llevando? El enemigo no puede tocar aquello a lo cual Dios le ha puesto un cerco sobre tu vida. No lo puede tocar. No lo puede tocar. Entonces, lo primero, no debe ir a tu granero. Lo primero no debe ir a mi granero. Lo primero debe ir, escucha bien, debe ir delante de la presencia del Señor. Lo primero debe ir y debe ser dedicado al Dios Todopoderoso. Atienda acá. Y voy a terminar esta segunda parte con esto. Atienda acá. Antes que mis graneros sean llenos, antes que mi canasta rebose de mosto, la Biblia dice claramente, debo llevar los primeros frutos. Hay una condicionante para que tus graneros sean llenos y tu canasta rebose de mosto. Dios dice, tráeme los primeros frutos. Tráeme los primeros frutos. Entonces, él sabía que las primicias desatan el poder de la multiplicación. ¿Quién sabía? El campesino. ¿Quién sabía? El agricultor. El dueño del terreno sabía que las primicias desatan el poder de la multiplicación. Porque Dios dice, tráeme las primicias. Tus graneros van a ser llenos. En abundancia, no habrá escasez. Tus primicias van a rebosar. Escucha, tu canasta, van a rebosar. Van a rebosar de mosto. Es decir, que en las primicias que tú llevas delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es? Usted dirá, ok, pero en aquella ocasión era en producto. Porque la mayoría de actividad económica tenía que ver con siembra, con cosecha. Sí, pero hoy el proyecto que tú haces, de ahí debes sacar tu primicia. Del negocio que tú haces, de ahí debes sacar tu primicia. Escuche bien, de tu actividad económica, cual sea, no conozco cuál es, de ahí tienes que sacar la primicia y decir, esto es la representación de lo que viene para mi vida. Esta es la primicia que no es para mí, no es para mi casa, es para el Señor. Es para honrar a Dios, porque todo lo que tengo, se lo debo a Dios, se lo debo a Él. Entonces, cuando tú llevas la primicia desatan el poder de la multiplicación. En la próxima entrega vamos a hablar de los 2 niveles de primicia. No se lo pierda, no se lo pierda. En la próxima entrega vamos a hablar de los 2 niveles de primicia y vamos a continuar con el desarrollo de esta interesante serie de conferencias, Niveles de Honra. Así es que paz, bendiciones en esta hora.